Bendiciones a todos mis amados que a esta hora están conectados para ver el programa que presenta Iglesia Cristiana Ríos de Agua Viva desde El Salvador, dando de beber al sediento. Vamos a agradecerle a Dios este momento que nos concede estar delante de Él y de todo este pueblo. Te bendecimos, Señor y Dios, en el nombre de Jesús. Muchas gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, por la vida. Gracias por las familias, por la fuerza, por la iglesia. Gracias por tu poder que nos anima cada día a seguir adelante. En el nombre de Jesús y para honra de su nombre te lo pedimos, mi Dios. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Voy a cantarle una alabanza al Señor. El Señor nos dice que esperamos un sonar de trompeta, todos los cristianos, todos los que hemos entendido su mensaje, y nos aferramos a Dios, y nos esforzamos diariamente. Él conoce nuestra condición, Él mira nuestros pensamientos, nuestras actitudes, y las mide, las obras que hacemos, y las califica. Qué bueno es estar pendiente de eso. Y voy a cantar esta alabanza porque el sonar de trompeta se aproxima. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Los placeres de este mundo, el pecado
Gloria al Señor. Qué palabras más ciertas, la que dice esta alabanza. Gloria al nombre del Señor. Y es que como humanos no entendemos. Las fuerzas del mal existen. Está el imperio del mal, pero lo supera el imperio del bien. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Comandado por el único Dios inmortal e invisible, el creador del universo, por quien existen y subsisten todas las cosas. Alabado sea el nombre del Señor. Mis amados hermanos, estamos en un tiempo que mucha gente se hace tantas preguntas. Los cristianos llevamos un hilo de pensamiento, un hilo de discernimiento, porque Dios da inteligencia, discernimiento, sabiduría, conocimiento. Entonces, y además de eso tenemos una alianza del Espíritu. Otra particularidad que tenemos como cristianos es que los cristianos asentimos sobre algún tema y no lo desvirtuamos porque el mismo Espíritu nos dirige. Cuando oímos un orador, por elocuente, por locuaz que sea, por un intelecto especial que maneje, por un léxico que es arrobador, no nos capta, no capta nuestra atención cuando alguna palabra no va con lo que la palabra de Dios dice. Porque no estriba en que sea un gran orador. Todas las cosas que les mencioné, por lógica, son necesarias, son no indispensables, porque Dios usa gente humilde también. Así como Dios usa al que está al muy intelectual, usa al más sencillo, al más humilde, y a través de él puede actuar con grandes proezas, porque él está siendo guiado por la misericordia de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y desde tiempo antaño vemos que Dios ha usado gente que en realidad le ha servido, gente que le ha obedecido, que ha acatado su ley. Muy importante que Dios escogió hombres, escogió profetas para que predicaran esta palabra. Gloria al nombre del Señor. Y en esta hora, mis amados hermanos, vamos a ir al libro de Ezequiel. Aleluya. Ezequiel, capítulo 37. Bendito el nombre del Señor. Los profetas eran hombres, si usted ve el llamado de Ezequiel, está en el capítulo. Eran hombres de oración, eran hombres que buscaban la presencia de Dios, y Dios los sitúa en un lugar de servicio, en un lugar para solidarizarse con los demás a través de aquella entrega a Dios y hacerle ver lo que Dios quiere. Porque Dios no podía hablar de tú a tú con nadie, siempre buscó a otras personas para que lo hicieran. Gloria al nombre del Señor. En el caso primero, buscó recuerdan que buscó a Moisés, luego buscó a Noé, y a tanta gente que Dios buscó. En este caso, tenemos a un profeta que lo encontramos dentro de los profetas grandes. Bendito el nombre del Señor. Quiero decirle que Dios a Israel es la niña de los ojos de Dios, y Dios ha amado a Israel con un amor eterno, nos dice su palabra. Entonces, mis amados, vamos a ir a esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ezequiel 37. Dice: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Miren qué tremendo, esto lo vio él en el espíritu. El espíritu de Ezequiel fue, y el espíritu de Dios lo condujo para presentarle esta visión. Una visión que lo dejó completamente sorprendido. Y me hizo pasar cerca de ellos, por todo el alrededor, y que eran muchísimos sobre la faz del campo.
y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo: entonces profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. ¿Se imagina usted? ¿Se imagina usted en el lugar de Ezequiel, en el lugar del profeta? El profeta tenía que tener una relación con Dios íntima, muy a diario. Tenía que tener una fe muy grande en Él. Tenía que obedecer la voz de Dios, porque para eso Dios lo había capacitado, lo había buscado. Y todo esto viene a raíz del amor que Dios le tiene y sintió en ese entonces, porque esta es una demostración, por el pueblo de Israel. Entonces le dijo que profetizara los huesos. Y él dijo: así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Aleluya. La palabra nos dice que en sí estos huesos tipificaban al pueblo de Israel. El pueblo de Israel, mis amados hermanos, estaba completamente decaído, se sentía mal, como a veces usted se ha sentido. Como a veces los humanos sentimos como algo que viene negativo a nuestra vida, pero aquí era todo el pueblo estaba así, y Dios se lo revela a Ezequiel. Entonces Dios viene dando a través de Ezequiel una promesa, pero ese término que Dios hablaba, ellos estaban vivos y andaban ahí, pero Dios estaba revelando una vida espiritual que ellos estaban viviendo. Había recaído su interés por las cosas espirituales, había recaído su interés de tener esa fe sólida en Dios, había recaído, hermanos, en ellos el ánimo de seguir adelante. En muchos, eso se repite hoy. Entonces la palabra de Dios nos dice ahora que a través del profeta vino y les dijo: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. ¿Saben que el espíritu es el que da vida? Dice la palabra. Y aquí la palabra está ejemplarizando, dice: pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne. Dios estaba hablando de una restitución completa de aquellos cuerpos, pero para que estuvieran a su servicio, para que estos a su vez entendieran el mensaje de Dios. Hermanos, si nosotros lo entendemos, lo percibimos y lo discernimos, Dios ha venido luchando con la raza humana desde tiempos inmemoriales. Deduzca por usted mismo. Dios ha querido siempre enderezar nuestro paso, pero es que siempre hay algo que obliga al hombre, que obliga a la mujer a sacar su pie de la tangente y hacer lo que hace otra gente, o dejarse ir simplemente por sus propios pensamientos que no son espirituales. Entonces estos pensamientos se convierten en actitudes, y cuando son llevadas a cabo alejan al hombre completamente de Dios. Pero queremos ser bendecidos, queremos ser ayudados, queremos tener salud, queremos tener todo lo necesario, queremos estar rodeados de bien y de misericordia. Entonces es irónico, pero así actuamos como humanos. Entonces dice la palabra, hermanos, que profetizó en verso 7. Estamos en Ezequiel 37. El profeta dijo: yo profeticé como me fue mandado. Y mientras él profetizaba, él veía, porque él veía fémures por un lado, brazos por otro, cabezas por otro. O sea, estaba una destrucción espiritual completa. Yo sé que esos términos estaba hablando, pero de repente que él da la profecía, se comienzan a mover todos los huesos. Había huesos de un cuerpo en este lado y el brazo de otro de allá estaba acá, pero él comenzó a oír un ruido tremendo, y en aquel ruido cada hueso comenzó como
como a buscar el cuerpo que era de él, y comenzaron aquellos cuerpos a juntarse entre sí, las extremidades inferiores, las superiores y las cabezas, como que dice Dios, yo vengo haciendo una obra completa en mi pueblo. Miren qué hermoso, qué hermoso. Aunque esté una vida espiritual totalmente destruida, el Señor viene restaurando, el Señor viene reconstruyendo vidas, el Señor viene reanimando. Y eso no fue solo para Israel en aquel momento, eso es para nuestro mundo de hoy también, porque ahora hay una tendencia más a creer menos. Hay más gente que se ha unido a la tendencia de la no existencia de Dios. ¿Pero por qué? Porque al hacer el enemigo creer que Dios no existe, son más disolutos, hacen lo que más quieren y hacen maldades como lo toman como trabajo. Entonces, cuando ellos hacen esto, dicen, no vamos a estar lugados por nadie, Dios no existe, pero es pura mentira del mentiroso que está tomando las mentes frágiles en el espíritu, porque la mente débil en el espíritu es la que el enemigo toma, la ata, la subyuga, entonces la cautiva y la aleja de Dios. Y bueno, y se cierra como candado y cree en sus propios conceptos, se une a otros que piensan igual como él, y entonces se aparta definitivamente de Dios. Pero Dios no pasa de moda. Dios es omnipotente, omnipresente, aleluya. Dios todopoderoso, que conoce todo, está en todos los lugares. Él conoce todo, conoce las tretas del enemigo y lo ha dejado estar, porque Él conoce su tiempo. Dios conoce su tiempo, conoce el mío. Y Dios le está hablando a Israel. Dios ha venido tratando con Israel de muchas maneras, así como con toda la raza humana. Entonces dice el Señor, los vio que estaban hasta en sepulcros. Esto habla de una muerte total. Esto está en el verso 12. Cuando se habla del sepulcro, es de gente enterrada. O sea que ellos habían enterrado sus esperanzas, habían enterrado su fe. No había manera para que ellos se volvieran a Dios. Entonces dice el Señor, el verso 13, y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros, cuando les toque de su espíritu, cuando despierte y os saque de vuestra sepultura, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros, gloria al nombre del Señor, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Aleluya. Dios habla en tiempo pasado, refiriéndose a tiempo futuro. Dios ha hablado de redención para Israel. Dios ha hablado de una cobertura divina para Israel. Y a pesar de que dentro de la agenda de lo que va a aparecer, Israel le esperan grandes batallas, porque son más enemigos los que lo rodean que amigos que tiene. Tiene un amigo, tiene un rey, tiene un Dios supremo que es su creador, quien guarda sus espaldas, quien está al frente de sus batallas, quienes para él representan las niñas de sus ojos, es el pueblo de Israel. Gloria al nombre del Señor. Entonces, miren qué hermoso es como Dios ha venido tratando a través de la historia. Y qué tremendo, mis amados hermanos. Disertábamos ayer sobre un tema tan importante que yo se lo voy a sintetizar un tanto. La historia que tiene siempre Ezequiel en el capítulo 38 y 39. Qué tremendo esto, mis amados hermanos. Aquí la palabra habla concerniente a Gog y Magog, y dice que estos nombres han dado varias interpretaciones sobre los lectores de la Biblia, sobre hombre muy entendida al respecto. Entonces dice la palabra
que sobre el momento en que se cumplirán. Eso sugiere que será tras la restauración. Y esto viene para el final de los tiempos. Tras la restauración y unificación de Israel, descrita en el capítulo que leímos, está en el capítulo 36 y 37. Entonces dice la palabra, hermanos, vino a mí palabra de Jehová. Aquí nuevamente Dios le habla a Ezequiel y le dice: hijo de hombre, pon tu rostro contra Magog. Y vamos a ver quién es Magog. Pon tu rostro contra Magog en tierra de Magog. Este Magog es quien levantó la guerra que se está dando hoy en Ucrania. Y Magog es la tierra donde está el que es llamado príncipe, que ahora es el presidente, príncipe soberano de Mesec. Hermanos, hablando de eso, este hombre tiene mucha grandeza, mucha popularidad, está en un lugar prominente mundialmente, se encuentra entre los hombres que tienen más riqueza, popularidad, y eso lo hace sentirse orgulloso, eso lo hace sentir que ha adquirido fama, que ha adquirido todo lo que él quería, pero aún quiere más y sigue luchando por más. Y su ambición y su codicia lo va a ir llevando, según la misma palabra, lo va a ir llevando, y él se va a dejar ir llevando por lo que siente, pero Dios no deja su mirada sobre Israel. Mire qué tremendo. Y dice la palabra, profetiza contra él, le dice al profeta. Hermano, qué tremendo el poder, el conocimiento, la sabiduría del Dios omnipotente que tenemos. Fíjense desde cuándo existe la palabra. Jesucristo vino hace más de 2000 años y estamos en el 2022. Y esto era escrito porque Dios sabía. Y esto, fue compilado todo lo que el Señor inspiró a sus hijos, pero dentro de esto es porque a Dios le quedó claro el panorama sobre las cosas que iban a ocurrir y sobre las personas que lo iban a hacer. Claro que aparece con otro nombre, pero si usted ve las actitudes, usted ve que en realidad lo describe Dios. Y dice el verso 3 del capítulo 38: y di, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y te quebrantaré, y pondré garfios en tus quijadas, y te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos y jinetes, de todo en todo equipados, gran multitud con paveses y escudos, teniendo todos ellos espada. Aquí el Señor habla de una gran batalla. Y dice el verso 7: prepárate y apercíbete tú y toda tu multitud que se ha reunido a ti, y sé tú su guarda. De aquí a muchos días serás visitado, al cabo de años vendrás a la tierra salvada de la espada, recogida de muchos pueblos, se refiere a Israel, a los montes de Israel que siempre fueron una desolación, mas fue sacada de las naciones. Todo el que tiene una descendencia de Israel, todos hace años están volviendo a su tierra natal porque Dios lo dijo así. Y ellos lo están haciendo, pero creo que aún faltan más. Dentro de los parámetros divinos están llegando poco a poco y se están reuniendo su pueblo dentro de lo que Dios tiene establecido. Él tiene su tiempo, su hora. Dice que todo tiene su tiempo y su hora en lo que se hace debajo del sol. Entonces, dice la palabra, hermanos, que vendrán, dice, a los montes de Israel que siempre fueron una desolación, mas fue sacada de las naciones. Es cuando cada judío volvió a su tierra natal y
y todos ellos morarán confiadamente. Aleluya. Pero aquí dice la palabra, mis amados, en la lectura que seguimos, le dice: tú subirás para cubrir esa ciudad, y vendrás como tempestad, de que llegará con toda la furia, como que llegan varios ejércitos a destruirlo todo. Esto dice el verso 9 del capítulo 38. Serás tú y todas tus tropas, y muchos pueblos contigo, porque van a haber varias alianzas, según la lectura de estos capítulos, y según lo entendemos ahora, que están varios se van a aliar mejor en vez de estar en contra, porque ustedes saben que la posición que tiene grande es destructora, y quien vaya contra él puede ser más fácil que él lo destruya, y la palabra ya lo le está diciendo. Y dice el Señor: así ha dicho Jehová el Señor, en aquel día subirán palabras en tu corazón y concebirán mal pensamiento. El sabio de sabios, el Dios inmortal e invisible, estaba viendo este niño, este hombre aún no había nacido, y Dios ya sabía lo que iba a traer en sus pensamientos. Dios ya sabía lo que iba a hacer contra la nación de Israel. Y le dice: y dirás, subiré contra una tierra indefensa, iré contra gentes tranquilas que habitan confiadamente. Todas ellas habitan sin muros y no tienen cerrojos ni puertas. Es una ciudad que está completamente confiada, porque Dios es el que la resguarda. Entonces dice la palabra: para arrebatar despojos, irás para tomar botín, para tomar lo mejor que tengan, para poner tus manos sobre las tierras desiertas, ya pobladas, y sobre el pueblo recogido de entre las naciones. Lo vuelve a recargar, que se hace de ganado y posesiones que moran en la parte central de la tierra. Y dice el verso 14: por tanto profetiza, hijo de hombre, y di a Gog, di al príncipe, di al presidente: a ti ha dicho Jehová el Señor, en aquel tiempo, cuando mi pueblo Israel habite con seguridad, ¿no lo sabrás tú? Vendrás de tu lugar, de las regiones del norte, tú y muchos pueblos contigo, todos ellos a caballo, gran multitud y poderoso ejército. Y subirán contra mi pueblo Israel como nublado para cubrir la tierra. Será al cabo de los días, ya casi al final de la historia, dice la palabra: y te traeré sobre mi tierra. Lo que no sabe que el camino él se lo va marcando, él lo va estimulando para que llegue donde debe de llegar. Entonces dice: subirá contra mi pueblo Israel como nublado, te traeré sobre mi tierra para que las naciones me conozcan cuando sea santificado en ti. Así ha dicho Jehová el Señor. ¿No eres tú de quien hablé yo en tiempo pasado por mis siervos, los profetas de Israel, los cuales profetizaron en aquellos tiempos que yo te había de traer sobre ellos? Aleluya, bendito el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Y dice la palabra, mis amados hermanos, dice la palabra que el mismo Señor hará que se acerquen a Israel. Aleluya. Y dice la palabra que Él mismo lo va a destruir cuando crean que la victoria la tienen ganada. Aleluya. Qué tremendo el amor de Dios por Israel. Qué tremendo el amor de Dios por lo que le sirven, por lo que le creen. Aleluya. Y dice la palabra, mi hermano, que aquí habla en el capítulo 39 que los ejércitos de Gog son derrotados. Aleluya. Cuando dice el Señor que Él será engrandecido y sabrá las naciones que yo soy Jehová, es porque la victoria ya se ha dado. Gloria al Señor. Te quebrantaré y te haré, y te conduciré y te haré subir de las partes del norte y te traeré sobre los montes
animales de rapiña, de toda especie y a la tierra del campo he dado por comida. Miren qué tremendo, no los podrán ni enterrar porque serán tantos. Sobre la paz del campo caerás porque yo he hablado, dice Jehová. Enviaré fuego sobre Magog y sobre los que moran con seguridad en las costas y sabrán que yo soy Jehová. Aleluya. Y haré notorio mi santo nombre en medio de mi pueblo Israel y nunca más dejaré profanar mi santo nombre y sabrán las naciones que yo soy Jehová, el Santo de Israel. Aleluya, alabado sea el nombre del Señor. Luego, hermanos, el verso 11 del 39 nos dice, hermanos, que la casa de Israel, verso 12, estará enterrando por 7 veces esos cuerpos para limpiar la tierra. Imagínense qué vastedad de gente la que será destruida. Entonces dice la palabra, tomarán hombres a jornal que vayan por el país con los que viajen para enterrar. A otros que vean les van a decir ayuda, vamos a pagar para que nos ayuden a enterrar a estos cuerpos. Entonces pasarán los que irán por el país y el que vea los huesos de algún hombre pondrá junto a ellos una señal hasta que lo entierren. Qué tremendo, hermanos. El hombre se engrandece por lo que tiene y no agradece que lo ha llevado al lugar que tiene el Dios. El hombre tiene fama, tiene poder, tiene recursos, tiene más de lo que esperaba tener. Y eso lo hace sentirse como un Dios. Es más, niega a Dios. Todos los países son ateos, no creen en Dios. Lo cual viene a sus mentes a creer, a pensar que no va a tener retribución todo lo que están haciendo. Pero aquí la palabra nos lleva a los eventos consecuentes y nos lleva y nos va llevando poco a poco, porque aquí no podemos medir en las etapas, solo sabemos lo que va a suceder al final de los tiempos. Entonces, todos estos parámetros que están descritos en la palabra se van a dar. Entonces, ¿esto qué nos hace sentir a nosotros? Cuando estas cosas se comiencen a dar, nosotros tenemos que estar preparados en todo momento, en todo tiempo, porque antes de que esto suceda, no sabemos el momento preciso. El Señor levantará su iglesia en lo crudo que esté la angustia, el dolor, la pena. No sabemos qué cosa más viene sobre la faz de la tierra, pero según leemos, debemos de estar coordinados con Dios, debemos de estar en esa conexión divina siempre. Debemos de vivir siempre en su temor. Debemos de procurar agradarle a Él. Debemos de hacer la cosa con una plena convicción, con una seguridad de que, como dijo Juan, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Es sorprendente el amor de Dios para Israel, porque al final Dios va a someter al enemigo y lo va a destruir, porque quiso destruir a su pueblo. Hermano, qué tremendo. Perdón. Y que el enemigo de nuestras almas, que el Señor lo reprenda. Él no quiere que nadie sea salvo. Él cada día está usurpando, está robando la paz de los hogares, está disolviendo familias, está dejando muchos niños huérfanos, está dejando hogares sin padres, está dejando mujeres solas, hombres viudos, y esto a través de la violencia, a través de todo lo que se despierta, a través del mundo y la maldad que ha crecido en grande. Pero hermanos, a pesar de todo esto, tenemos un Dios grande, que es nuestro resguardo. Tenemos un Dios que Él dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, que yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Mis amados hermanos, qué maravilloso, qué grande es el único y sabio Dios que conoce, teje y maneja de todo lo que se da sobre la faz de la tierra.
Y si conocía esto de antemano, Dios mío, también Dios le dijo a Jeremías, antes que nacieras, te di por profeta a las naciones. Qué poder más grande el de Dios, qué misericordia más única. Solo Él la tiene para con el mundo, no hay otro. Solo Él se compadece de nosotros, así como nosotros nos compadecemos de nuestros hijos, dice la palabra. Hermanos, qué hermoso el amor de Dios, qué grande es su misericordia, que ha venido lidiando con nosotros, ha venido lidiando y queriendo que nosotros realmente le demos a Él el mando, para que Él guíe nuestra vida, para que cambie nuestro carácter, para ser de otra forma, para ser en realidad nosotros más guiables, más aconsejables, más fraternales con los hermanos. Queremos conocer lo que Él era, y que tenemos algo de Él en nosotros. Lo que dice la palabra, que tenemos que andar como Él anduvo, se refiere a Jesús. Y todo lo que Jesús hizo fue para darnos enseñanza. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. Alabamos y bendecimos el nombre del Señor por su misericordia, por su fidelidad, porque a través de su palabra están escritos los más grandes enigmas, los más grandes misterios, son descubiertos por el poder de su Espíritu Santo. Y Él lo hace para que escudriñemos cada día su palabra y para que no estemos a oscuras, sino que sepamos realmente cuando el Espíritu habla, persuade, convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Aleluya. Mis amados, es una bendición estar con ustedes hoy. Yo espero que el Señor me dé nuevamente el día de mañana espacio para seguir predicando esta palabra. Y mientras el momento se llega, mis amados, vamos a darle gracias al Señor por este momento que nos dio. Te bendecimos, Señor. Gracias, Padre, porque tenemos un Dios que no pereces con cansancio, ni te cansa con el cansancio físico que nos cansamos nosotros. Eres un Dios fuerte, grande, misericordioso, eterno, santo, majestuoso, Dios poderoso, aleluya. ¿Quién como tú, Señor? ¿Quién como tú, que todo lo conoces? Te bendecimos y te alabamos porque eres bueno, mi Rey. Te pedimos que tu misericordia se expanda sobre los moradores de la tierra, que llenes a tus hijos del poder de tu Espíritu Santo, que venga ese discernimiento cada día en su mente, que venga ese poder que regenera vida espiritual al hombre. Sobre todo tus hijos, bendice tu iglesia a nivel mundial como a nivel local. Bendice a cada uno de tus hijos, Señor, en el nombre de Jesús. Te damos muchas gracias. Aleluya. Amén. Mis amados, qué bueno haber estado hoy con ustedes. Yo espero que el Señor me permita nuevamente estar mañana. Y mientras el momento se llega, yo espero que usted reciba abrazos de nueva esperanza, reciba apapachos también, mis hermanas, y besos. También quiero dejarles con ustedes ese hermoso versículo que habla del Espíritu Santo, por eso me encanta, que dice: la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la participación del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Esto está en 2 Corintios 13:14. Mis amados, ha sido una bendición muy grande estar con ustedes. Y yo deseo que Dios le bendiga grande y poderosamente a toda mi preciosa y linda gente. Aleluya.